Bendito seas, Señor. Bendito seas. Podemos tomar nuestros asientos y damos gracias a Dios por su presencia. ¿Me deja darle un consejo? No se acostumbre nunca. Él es un recurso infinito. No hay tiempo de acostumbrarse. Es tiempo que cada uno de nosotros seamos renovados en su presencia. Amén. ¿Está acá o no? Amén. ¿Quiere ser renovado por el Señor? Como muchos saben, la semana pasada estuvimos en Mar del Plata. Y no quiero dejar pasar esto, ¿no? Porque realmente fue algo muy fuerte para mi vida, esta guerra que se desató. Fue fuerte en varios aspectos. Fue fuerte ver que del día a la noche un país entra en guerra, un país que es puntual en la profecía, en el plan de Dios, una situación que prácticamente yo creo que a todos nosotros nos agarró desprevenidos. No nos imaginamos que podía pasar lo que pasó. Sabíamos que hay conflictos, sabíamos que siempre hay, pero no que todo llegara al punto que llegó. Veía a esos jóvenes que estaban disfrutando en una fiesta y sin que ellos pudieran entender y darse cuenta todavía, de atrás venía la muerte para sus vidas. Personas que estaban en sus hogares mirando la tele tranquilos y nunca se dieron cuenta de lo que pasó. Y todo eso sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Yo no podía dejar de pensar, ¿estamos preparados? No quiero ser fatalista, aunque esto realmente es una crisis que nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a primeramente ver lo que está pasando, a orar, como dice la palabra de Dios, por la ciudad santa. La palabra nos dice orar por la paz de esta ciudad santa. Pero también esto nos lleva a la reflexión. Nadie estuvo preparado para eso. Y la palabra me es clara cuando nos llama a que cada uno de nosotros debemos de estar preparado, porque todo es del día a la noche. Todo es en un momento. Y es importante que nosotros podamos estar despiertos para que el día malo no nos asalte. Podamos estar y ser vigilantes respecto a nuestras vidas. No acostumbrarnos, no dormirnos. Saber que el Señor está cerca, que Él viene a buscar su iglesia y que nosotros debemos de estar despiertos y debemos de velar. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Y probablemente nos preguntaríamos, ¿no? ¿Cómo velamos? ¿Cómo estamos despiertos? Venía a mi mente, antes de pasar a leer el versículo que vamos, o los versículos que vamos a hablar hoy, la vida de Jesús cuando Él es llevado por el Espíritu al desierto. Y cómo luego de 40 días viene el enemigo y lo tienta, y el enemigo no encuentra
entrada en él, y probablemente usted me va a decir, es lógico, era Jesús. Descarte eso. Había algo en Jesús durante esos 40 días de hambre, de necesidad, es que en medio de eso Jesús estaba saciado de la palabra del Señor, de la presencia del Señor, y cuando vino el enemigo a atacar su vida, no encontró lugar. Y eso es un poquito lo que en esta noche quiero hablar. Ser saciados de Cristo. Vamos a abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículos 25 al 27. Solamente le vamos a leer 3 versículos de todo este relato. Y dice así la palabra de Dios. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Amén. Necesitamos ser saciados. Todo hombre, toda mujer necesita ser saciados. Si nosotros tratamos de entender un poquito lo que esta gente a la cual Jesús les está hablando, cuál era la necesidad por la que estaban pasando, usted seguramente me va a estar diciendo, y es lógico, esta gente tiene una necesidad. Esta gente tenía problemas sociales, esta gente tenía problemas religiosos, esta gente tenía problemas políticos. Esta gente tenía necesidades de todo tipo de lo que usted se pueda imaginar. Y esta gente hacía algo admirable. Esta gente tomó sus barcas y fue a buscar a Jesús en donde estaba porque tenían necesidad. Sin embargo, en todo este relato nosotros nos vamos a dar cuenta que no era esa la necesidad más importante que esta gente tenía. Esta gente, igual que vos y yo, tenían una necesidad mucho más profunda. Estas personas tenían que ser saciados a un nivel mucho más profundo, como cada uno de nosotros, pero ellos todavía no lo entendían, como a veces nosotros no entendemos a qué nivel necesitamos ser saciados. Vamos en busca del Señor para ser saciados en un área de nuestra vida y tratamos de ser saciados allí, y Dios desde allí nos quiere llevar a un nivel más profundo todavía. A ese nivel donde realmente vos y yo vamos a ser completos. A ese nivel donde vos y yo vamos a descansar en el Señor. No solamente a satisfacer nuestros anhelos. En todo hijo de Dios hay un anhelo profundo. Y es el anhelo de ser satisfecho por Dios. Pero a veces no lo alcanzamos a comprender en su magnitud. Y lógicamente el Señor tiene que trabajar en nuestras vidas. A veces nos desilusionamos porque así como esta gente quiso ser satisfecha en un área, nosotros también. Pero desde allí Él nos trae. Cada vez que el Señor quiso satisfacer a su pueblo de una manera especial o con una provisión especial, siempre fueron situaciones controversiales. En el desierto, cuando vos ves la palabra de Dios, cuando vos ves Elías, la viuda, siempre que el Señor quiso satisfacer a una necesidad mucho más profunda, la situación fue controversial. Porque desde la necesidad secundaria, Él quiso traer al hombre a su necesidad primaria. Pero a veces nos quedamos ahí porque la cosa no sucede como nosotros esperamos, nos enojamos con Dios, nos frustramos con Dios, sin entender que Dios nos está trayendo a un lugar más profundo.
¿Cuántas veces te aburrís en la iglesia? ¿Cuántas veces venís a la iglesia y te quedás dormido? ¿Cuántas veces decís, oh, otra vez a la iglesia? ¿Por qué razón? Porque esa reunión no me va a satisfacer en donde realmente yo estoy esperando. Pero sí, en esa reunión el Señor te está trayendo a un lugar mucho más profundo. Sí, en esa reunión el Señor te está llevando a una búsqueda. Sí, te está llevando a una preparación, porque Él quiere descender con su Espíritu Santo y quiere colmarte. Quiere enseñarte lo que realmente es ser saciado. Cuando sos saciado por Dios, nunca más va a haber otra cosa que te sacie. Pero a veces nos pasa eso, no somos saciados por Él. Y hacemos que otras cosas ocupen ese lugar. Y todo se empieza a tornar pesado y aburrido. Mira, cuando el Señor lo llama a Pedro, Pedro dijo, aquí está todo redondito. Pedro era una persona con necesidad. Pedro era una persona que tenía que ser saciada. Salía a pescar y no traía absolutamente nada. Ya estaba cansado y cuando traía 2 o 3 pececitos, venían los cobradores de impuestos, le sacaban todos los impuestos. No podía disfrutar de nada, pero cuando el Señor se sube a la barca con él y él saca y levanta esa pesca milagrosa, él dice, acá está. Nunca más voy a tener necesidad. Eso era el principio de algo. El Señor le dice, te voy a hacer pescador de hombres. No lo entendió Pedro. Y cuando entiendas lo que es ser pescador de hombres, vas a ser saciado, Pedro, pero todavía hay un camino. Y en todo ese camino Pedro buscó ser saciado a otro nivel. Aunque indirectamente su vaso se iba llenando. Y tuvo momentos de dificultad y volvió de nuevo a la barca. Y la barca, por supuesto, no sacó nada. Nada lo sació. Hasta que en un momento Pedro puede decir, no tengo ni plata ni oro. Lo que buscaba, esa saciedad que buscaba en ese momento, no la tengo. Pero ahora sí tengo algo distinto. Y a esa persona postrada le dijo, y lo que tengo te doy. Y esa persona se levantó del suelo. Él había recibido esa saciedad que cada uno de nosotros necesitamos. Pero a veces nos equivocamos y la buscamos por otro lado. Y voy a ser saciado cuando esto esté. No, mentira. Temporalmente. Tal vez tus emociones, tus sentimientos se van a tranquilizar un poquito, pero al poco tiempo vas a necesitar más y vas a necesitar más. ¿Por qué? Porque solamente Él puede saciar tu corazón. Lo que nosotros tenemos por saciedad, nuestra hambre, es lo que realmente nos expone a nosotros. Yo veía y leía, esta gente tomó una barca, se fue, se cruzó al otro lado. Imagínate a la mañana con los chicos, se fue al otro lado a buscar. ¿Pero qué fue a buscar al otro lado? Jesús se lo declaró de manera muy clara. Ustedes no vienen por las señales. Ustedes vienen porque comieron y se saciaron. Todas esas personas, luego de comer y saciarse, cuando Jesús comenzó a hablar en su mensaje lo que realmente iba a traer saciedad sobre ellos, no lo aceptaron. Se fueron todos. Solamente quedaron sus discípulos. Todos los demás se fueron. Si por lo menos hubieran creído en las señales, hubieran entendido que esas señales lo iban a traer hacia Él, pero con lo único que se quedaron de todo eso fue con los panes y con los peces. Se saciaron temporalmente y querían más de eso. Jesús le dijo, esto que para ustedes es primario, esto es secundario. Lo más importante es que ustedes puedan saciarse de mí, de mi carne y de mi sangre. Si logramos entrar en esa relación, ustedes no volverán a tener hambre, no volverán a tener esa necesidad, porque van a estar cubiertos. A ver, no es una cosa o la otra, todos tenemos necesidades.
Pero la necesidad que sacía realmente en nuestra vida es la necesidad de Dios. Y es Él ahí donde entra en nuestro corazón, donde hace morada y continuamente nos está dando lo que necesitamos. Pero sabes que cuando buscamos por otro lado, cuando estamos en su presencia por ahí, digamos en su presencia, cuando lo estamos buscando y no pasa absolutamente nada y nos cansamos de esperar, viene otra cosa que decimos, bueno, puede ocupar un poquito eso. Puede ser mi satisfacción. En vez de esperar realmente que ese momento venga sobre tu vida. En vez de esperar que esa saciedad verdadera venga de parte de Dios. Nos conformamos con otra cosa y siempre estamos con necesidad y siempre estamos con hambre. Nuestra necesidad nos delata. Lo que nosotros realmente queremos comer, nuestra hambre nos delata. Como delató a toda esta multitud que solamente buscaba panes y peces, pero también delató a sus discípulos. Los delató un poquito en su flojera. Porque ellos estaban medio molestos con el mensaje que Jesús le dio a la multitud. Ellos veían que probablemente todo este gran movimiento iba a llevar a que se cumpliese sus sueños de poder liderar grandes grupos de gente. Pero esos grandes grupos de gente, cuando escucharon la palabra del Señor, se fueron. Y solamente quedaron esos discípulos, pero ya empezó a pasar algo en ellos. Jesús les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Y ojo con esto. Jesús no le está diciendo esto porque diga, bueno, si no les gusta, váyanse. Por supuesto que a Jesús le dolió esa gente que se fue y mucho más le iba a doler si sus discípulos se iban también. Pero ellos tenían que definir de qué manera iban a ser saciados. Si iban a ser saciados con panes o con peces o con la palabra de vida eterna. Y ellos decidieron la palabra de vida eterna. Aquello con lo que nosotros queremos ser saciados es lo que nos define. Esaú no cayó por el engaño de su hermano. Esaú cayó antes, cuando su saciedad estaba en los apetitos carnales, con mujeres que no eran israelitas. Luego ese platito de lenteja no fue ni más ni menos que algo más. Y qué triste que es la vida de Esaú. Porque luego él dice, tengo todo lo que siempre quise, tengo un gran campamento, tengo las mujeres extranjeras que yo quise, las vacas que yo quise. Ya está, hermano, no hay problema, le dice a Jacob. Ya está todo bien, no me falta nada. Pero la palabra de Dios me habla del inicuo, de Esaú. Él ya se conformó porque esa era su porción. Con aquello que nos saciamos nos define. ¿Qué nos sacía realmente? ¿Es Él el que nos está saciando o es otra cosa la que nos sacía? Pero lo que nos sacía es lo que nos define. Si no somos saciados espiritualmente, no vamos a tener paz. Mire, usted y yo convivimos con un inquilino bastante complicado, ¿no? Que Reggie, gracias a Dios, lo dio en la palabra que predicó el día jueves de una manera muy detallada. Y es ese corazón caído que tenemos. Ese corazón en el que ni vos ni yo podemos confiar y a veces confiamos, ¿no? Vos imaginate lo que es convivir en tu casa con alguien en quien no podés confiar. ¿Es un estrés o no? Por supuesto. Te vas de tu casa, tenés que revisar todo a ver si no te sacó nada. Siempre te está tratando de sacar ventaja. Está conspirando contra vos. Convivís con alguien que no podés confiar. Y eso es el corazón del hombre. Convivimos con una naturaleza en la cual no podemos confiar. Pero a veces nos pasa que pedimos condiciones de paz con esa naturaleza para no tener problemas. Para que el estrés no sea tan grande. Y cuando pedimos condiciones de paz con esa naturaleza, empezamos a ser saciados por otro lado.
Y cuando somos saciados por el otro lado, ¿qué pasa en nuestro corazón? La palabra de Dios dice que el Señor puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Que tenemos una intuición para cuando estamos bien y no estamos bien delante de Dios. El día de mañana, cada uno de nosotros, cuando el Señor venga, vamos a tener que dar cuenta de nuestras vidas, no de salvación. Entendemos que si somos hijos de Dios, entendemos que si entregamos nuestro corazón al Señor, si vivimos conforme a su palabra, somos salvados. Pero sí vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hicimos. Y a veces nosotros consideramos que nos puede saciar un gran resultado en las cosas. Pero vamos a tener que dar cuenta cómo alcanzamos ese gran resultado. No el gran resultado en sí. El gran resultado muchas veces es aplaudido por las personas, pero la manera en la que lo alcanzamos no es la forma en la que Dios lo estipuló. El mismo Dios santo, que tiene metas santas, tiene medios santos también. Y cuando alcanzamos las cosas fuera de estos medios, lamentablemente, aunque el resultado sea grande, en la presencia de Dios no va a ser grande. Muchas veces alcanzamos grandes cosas a precios muy altos. Nuestras familias pagan el precio de eso, amigos. Conocí una persona que hoy es un empresario muy exitoso y él empezó su empresa traicionando a su amigo. Su amigo que lo levantó de la calle, que le dio un lugar en la empresa, que lo hizo socio, y que luego este amigo atravesó un momento de dificultad y él se quedó con toda la empresa. Y hoy es reconocido por muchas personas como un empresario exitoso, a precio de una traición. Muchos resultados alcanzamos a precio de desmerecerlo a él, de negarlo a él, de correrlo a él, de secundarizarlo a él. Y aunque el resultado sea grande, delante del Señor no va a ser absolutamente nada. Se va a quemar como heno, como hojarasca, como madera. Ese corazón que nos juega una mala pasada, esa eternidad que está en cada uno de nosotros, a veces no nos deja tranquilos, porque hay cosas que no están resueltas. Hay resultados que dicen una cosa, pero modus operandi que dicen otra. Pero este Dios hermoso que tenemos trabaja con nuestra vida. Y ese resultado que alcanzamos a veces nos satisface temporalmente, pero no nos alcanza a saciar. Y siempre nuestro corazón está con una necesidad de saciedad, porque no hay nada en este mundo que pueda saciarte como Él te sacía. Y esa falta está presente en nuestra vida de manera continua para que nos despertemos y busquemos. ¿Y sabes con qué nos vamos a encontrar? Con ese inquilino, que lo vamos a tener que llamar por su nombre, y vamos a tener que llamar las cosas como realmente son, porque si no, jamás voy a ser saciado por Él. Y Él va a permitir que sucedan cosas, y Él va a permitir que te confrontes con ese inquilino, hasta que definitivamente digas, yo con vos no hago más negocios. Yo a vos no te satisfago más en nada. Mi satisfacción viene directamente de Él. Mi corazón necesita ser satisfecho por Él. El corazón de muchas personas que logran y alcanzan cosas no está en paz para con Dios. La paz que da Él no es como la que da este mundo. Este mundo resuelve desde afuera, pero Él resuelve desde adentro. En este mundo, si 2 o 3 cosas están ordenaditas, tal vez me da una sensación de bienestar, pero en Él, si tu corazón no está ordenado, aunque las cosas de afuera estén, no vas a tener paz. Y Él quiere trabajar en eso.
Por eso las situaciones a veces que acontecen en nuestra vida no nos gustan. Y a veces hasta lo cuestionamos a Él, pero Él está confrontándonos continuamente. Yo quiero saciarte en serio, no quiero que seas saciado con un pancito y un pescadito. Yo quiero que seas saciado con mi carne y con mi sangre. Yo quiero que seas saciado de mí. Y a eso es a lo que Él nos trae, pero a veces no lo logramos comprender. Él nos sacía con su palabra. Y vos sabés que yo pensaba mientras elaboraba este punto, porque viste, yo me tengo que poner en el lugar de lo que digo y en el lugar de ustedes de lo que reciben también. Entonces digo, ya sé que cuando digan su palabra van a decir la Biblia. Y es cierto. Pero es algo más que la letra de la Biblia. Es el espíritu de la palabra lo que sacía nuestra vida. A veces, como decimos siempre, es un telegrama en el que leo y estoy tan apurado que leo y que dice, bueno, si yo te voy a prosperar, listo, me voy con él, ¿no? Y todo el día con yo te voy a prosperar. Pero a ver, ¿qué fue lo que Él reveló a mi corazón? ¿Qué de Él reveló y qué de mí reveló? Porque cuando sucede eso, ¿sabés qué pasa? Vos comenzás a ser lleno en serio. Y empezás a ser lleno, ¿por qué? Porque Él te va mostrando quién es y quién sos. Y ahí ¿sabés lo que pasa? Hay un arrepentimiento verdadero. A veces convivimos con lo no resuelto. No hay arrepentimiento, no hay renovación tampoco. Pero Él quiere saciarte. Y cuando esto pasa, se vicia el asunto y echo culpas afuera. Y que la política, y que esto, y que el otro. Es cierto, hay problemas. Pero no tiene nada que ver con ser saciado interiormente. Cuando vos entendés que la palabra es lo que te sacía, la palabra revelada, sucede algo. Hay una búsqueda y hay un esperar. Esto a veces parece que es una pasividad, pero nunca va a ser una pasividad. Si había alguien que no era pasivo, era Eliseo. Y cuando Eliseo entendió esto, él sabía que no había ninguna otra cosa que lo fuera a saciar en su vida. Él sabía que tenía que caminar pegado de Elías porque iba a haber un momento en donde lo que realmente completaba su vida iba a suceder. Pero eso a él lo hacía cada día levantarse, ¿no es cierto? Él dormía con la mano pegada en la pierna de Elías, que no se le fuera a escapar Elías porque si no se le escapaba la oportunidad. Y él no lo quería eso. Él se pegaba a Elías para poder obtener el resultado de lo que Elías le había hablado, la llenura del Espíritu Santo en su vida, la plenitud del Espíritu. De la misma manera, esa tiene que ser la actitud. Cuando tomamos una actitud religiosa, costumbrista, respecto a la palabra, no vamos a ser renovados. No vamos a tener esa revelación de la palabra que dice, wow. Qué lindo. Como los profetas, cuando el Señor les revelaba esa palabra, sus emociones, sus sentimientos, su voluntad, su espíritu quedaban completos. Después venía la situación complicada, ¿no? Porque esa es otra cosa. Pero en ese momento la revelación venía sobre sus vidas y ellos estaban completos. ¿Cuándo fue la última vez que te completó la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que esperaste de rodillas hasta que el Señor te hablara? ¿O lo controlaste con reloj? O, bueno, tiene que hablarme ya porque ya tengo que entrar al trabajo. Está bien, entrar al trabajo, pero tu espíritu abierto a lo largo de todo el día hasta que te hable. Y si no te habló en ese día, a la mañana, levántate, anticipate, como decía David, al alba, hasta que me hable, porque yo soy saciado solamente cuando Él me habla. Hay veces que me han salido bien las cosas. Hay veces que cuando hemos ido a África o aquí, las cosas salieron bien, salieron a la manera de Dios, pero no me alcanzaban a satisfacer completamente porque me estaba faltando su palabra en mi vida. Me estaba faltando esa revelación, me estaba faltando Él. Y cuando esa palabra viene,
Vos tenés sentido de la presencia. La presencia no es una emoción. La presencia no es que está en el lugar físico, que ahora nos vamos todos y queda la presencia acá. La presencia de Él está en medio de cada uno de nosotros, está en nosotros. Y somos saciados cuando en esa presencia nos movemos. Cuando entendemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en Él, con Él y para Él. No que hacemos algo y que Él bendiga lo que hacemos, no. Cuando su palabra viene a nuestra vida, tenemos ese sentido de presencia, tenemos el sentido de propósito de estar en el centro de lo que Él quiere que estemos haciendo. Y eso no tiene comparación con nada. Y eso es lo que sacía. Pero tiene que haber una actitud en nuestra vida, como estuvo la actitud de Eliseo. Esa actitud de búsqueda, esa actitud de espera, esa actitud de no dejo que nada ocupe ese lugar, sino su espíritu sobre mi vida. No le pongas tiempo a la revelación de la palabra sobre tu vida. No lo limites a un mandamiento a cumplir. No pares hasta que Él no revele su voluntad en tu vida, porque eso te va a saciar. Y si no te sacía eso, vas a buscar saciedad en otro lado. ¿Se entiende, iglesia? Y algo lindo, que hay una saciedad mutua entre Dios y nosotros. A veces nosotros, en nuestra humana naturaleza, consideramos, ¿no es cierto?, que lo tenemos que conformar a Él. Si bien es cierto, pero no es de esa manera. Él nos sacía. Y cuando vos sos saciado en Él, Él es saciado también. Yo veía la historia de Elías y la viuda. Y eso tal vez nos puede mostrar un poquito a nosotros cómo Él actúa y por qué lado Él viene, que a veces no lo vemos pasar, ¿no es cierto? Vemos que todos fueron saciados. Fue saciado Elías, fue saciado la viuda, fue saciado el Señor. El Señor agarra, lo levanta Elías de donde está. Bueno, se seca el arroyo, los cuervos no te traen más carne. Anda a la casa de la viuda, que la viuda te va a dar de comer. La viuda se está muriendo de hambre. Un desbarajuste todo. En las situaciones malas, las situaciones de hambre, de sed. ¿Cómo se resuelve todo esto? Simplemente era un asunto de orden. Elías tenía que darle el primer lugar al Señor y no ver con sus ojos naturales. Confiar en el que el Señor no era un tirano, que Él era justo, Él era amoroso y Él era omnipotente. Y si Él lo estaba mandando a esa mujer, aunque la situación fuera de esa manera, ahí iba a pasar la voluntad de Dios. Y eso es lo que Él tenía que entender. La mujer tenía que entender que ese bocado de agonía lo tenía que estar dando al profeta. Símbolo de darle el primer lugar a Dios para que la prosperidad pudiera desatarse sobre esa casa. Y todos cumplieron. Elías dijo, dame eso. La mujer le dijo, te lo doy. El resultado fue saciedad para todo el mundo. Pero hay alguien que fue más saciado que Elías y que la viuda, y fue el Señor, por la actitud de fe del profeta y de esa mujer. Cuando somos saciados, Él es saciado. Cuando le damos el primer lugar a Él, somos saciados, y esa actitud hace que Él sea saciado también. Cuando Jesús pasó sus últimos momentos en esta tierra, su saciedad estaba en compartir ese tiempo con sus discípulos. Ese tiempo de intimidad con ellos llenaba el corazón de Jesús. Como hoy, iglesia, cuando vos estás con Él en una intimidad profunda, cuando Él abre su corazón en una relación espiritual y Él te cuenta
lo que Él siente en cuanto a cada alma perdida, en cuanto a su ciudad santa que está siendo en estos momentos atormentada, en cuanto a cada joven que se pierde, cada vida que se pierde, cada familia que se pierde. Y Él abre su corazón. Él es saciado cuando encuentra un recipiente de comunión en quien Él pueda abrir todo su ser entero y vos puedas tomar eso e interceder por la necesidad del corazón de Dios. Y vos sos saciado porque Él comparte lo suyo con vos. Y Él también es saciado porque vos respondés a esa necesidad. Pero a veces no alcanzamos a verlo esto de esta manera porque es yo, mi necesidad, lo mío, lo mío. La saciedad verdadera no viene por ese lado. Si tomás de ese agua vas a volver a tener sed. Pero si tomás de la que Él te da, si comes del pan que Él te da, no vas a tener ni sed ni hambre. Y la sed y el hambre que vas a tener, ¿sabes por qué es? Es por lo nuevo que falta, por todo lo que hay todavía. Él quiere saciar la vida de cada uno de sus hijos. La sació con comunión en ese momento, la sació con revelación. Porque Él le dijo a sus discípulos, todo lo que el Padre me da, me comunica, yo se lo comunico a ustedes también. Pero maestro, ahora hablas con claridad. Y sí, ahora sí, ¿viste? Esta es la voluntad del Padre. Cuando vos tenés ese tiempo de comunión con Dios, el Espíritu te revela la voluntad de Dios. Generalmente son pocos los que hacen la voluntad de Dios. Y hay muchos que hacen su propia voluntad en el nombre de Dios, porque no toman ese tiempo, porque no se dejan saciar por Él. Tal vez se sacían con una actividad o con lo que quieren hacer, pero no con lo que Él tiene para sus vidas. Y Él te revela su corazón y lo maravilloso que Él te hace parte de su propósito. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, hagan discípulos. Pero Señor, te negué 3 veces como me dijiste. Pedro, ¿me amás? ¿Te acordás que te dije al principio que te voy a hacer pescador de hombre? Pastorea mis ovejas, Pedro. Saciate de mi propósito, que yo voy a ser saciado cuando vea las almas caer a mis pies. ¿Qué nos hacía hoy, iglesia? ¿Qué estamos buscando que sea nuestra saciedad? Tenés necesidades y yo también las tengo. Para cerrar te voy a contar, capaz que parece algo sonso, ¿no? Yo siempre fui amante de los cuchillos, me encantan. Y mi primo, político, primo de Gaby, tenía un cuchillo que realmente a mí me volvía loco. Era un cuchillo de las fuerzas especiales, ¿no? Un cuchillo que a mí me volvía loco. Y yo digo, ¿qué no daría por tener este cuchillo? ¿No? ¿Qué no daría por tener? Las vueltas de la vida, él era una persona muy capaz, pero muy reacia al Señor. Y no se podía hablar nunca del Señor con él. Cada vez que se hablaba era un lío, ¿no? Y las vueltas de la vida llevaron a que él contrajera una enfermedad incurable. Y gracias a Dios pude estar los últimos días con él. Y él entregó su vida a Cristo. Pasó algo que fue una de las cosas que realmente más me llenaron. Esa persona de la cual vos decís no, me dijo, Gustavo, ¿cómo tengo que hacer para aceptar al Señor en la cama del hospital? Yo no te puedo explicar lo que fue eso. Y él con lágrimas aceptó a Cristo. Y él partió con el Señor. Fue todo un asunto de días. Y en este viaje a Mar del Plata, su esposa me dice, Gustavo, llévate este cuchillo. En su momento ese cuchillo
me hubiera traído una satisfacción muy grande por el cuchillo propiamente dicho. En el camino eso perdió el sentido de lo que realmente era, para convertirse en el recuerdo de lo que realmente sí me hizo pleno, que Él pudiera partir con el Señor. ¿Qué dejamos nosotros que nos haga pleno en nuestra vida? O que nos sacíe en nuestra vida. ¿Qué buscamos? Diciendo el día que lo alcance ya va a estar. No va a estar, iglesia. Te vas a acostumbrar a eso y pase lo siguiente. Pero Él usa todas esas cosas para traerte a Él. Y para decirte, yo soy el que sí te va a saciar. Conmigo vas a tener esa plenitud, lo completo. Lo demás yo te voy a bendecir, lo demás no te va a faltar. Por eso dice, busca mi reino y su justicia, que todo va a ser añadido. ¿Qué necesitas? Lo que necesitas, Él lo conoce y Él te lo va a dar. Pero primero, sé satisfecho en mí. No creas que esa cosita te va a satisfacer. Eso va a ser pan para hoy y hambre para mañana. Pero si comes de su carne, si bebes de su sangre, sí vas a ser completamente satisfecho. Y como satisfecho, Él te va a dar todo el resto de las cosas. No busques otra cosa. Y si hoy no estás siendo satisfecho por Él, es porque Él te está llevando por ese camino. Es porque Él está desnudando tu corazón. Porque Él está deshaciendo esos convenios internos que hiciste. Porque Él te quiere llevar a que disfrutes esa plenitud que solo Él puede traer. No pares en tu búsqueda de Él hasta que no te encuentres con Él. No te detengas porque tenés otras cosas que hacer, que no son cosas que realmente tenés que hacer, sino que te impones a vos mismo. Búscalo hasta que hable, hasta que llene tu corazón, hasta que te satisfaga, hasta que te desnude a vos y se muestre Él. La iglesia no tiene que ser un lugar aburrido. Vos no tenés que ser un cristiano aburrido que está bajo el yugo. Vos tenés que ser una persona saciada por un Dios vivo que te quiere saciar. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia.